Hoy vamos a descubrir la historia fascinante de un hombre, un jovencito en aquella época que ve el último emperador de Bertolucci, se enamora de Asia, de China particularmente, y del cine chino. Y de ahí parte esto que nos cuenta Edgardo Bermejo en Diáspora Cultural. Otra historia fascinante. Otra historia fascinante porque esta tiene que ver con el primer mexicano que ha filmado una película en China y en chino. Pablo Mendoza era un estudiante del CUEG a principios del siglo, en el 2002. Por cierto, fue un alumno destacado de Armando Casas, el director del canal. Y como tú dices, sentí una natural fascinación por China y esto le llevó a combinar su carrera como estudiante de cine en el CUEG de la UNAM con los estudios en el CELE del idioma chino. Pero entonces las cosas se van concatenando de una forma, digamos, virtuosa, porque ocurre que Pablo, cuando todavía no terminaba su carrera, asiste a un concierto de la UFUNAM. Recordarás que en algún tiempo la UFUNAM tuvo un director de orquesta chino, Chen Chou Huang, y entonces él estaba ahí en el concierto, un concierto donde la invitada era una ejecutante de pipa, un instrumento tradicional chino, muy famosa en China, Chen Weiwei. Él la ve y él decide que eso va a ser su tesis de licenciatura, que es una película, un cortometraje, y la invita para que sea ella la protagonista de la película. Esta película, que se llama Rojo Profundo, con ella se titula, pero también compite para un Ariel como mejor cortometraje, y esto le permite irse a China como becario del gobierno mexicano, que es como yo lo recibo siendo yo agregado cultural. Pero además la historia tiene un componente personal porque en el proceso de filmación se enamoró de la músico de pipa, se casaron, ahora tienen hijos. Nada despistado el muchacho. Nada despistado, de modo que su actriz protagonista acabó siendo su esposa. Y inicia entonces un periplo siendo Pablo el primer mexicano, el primer latinoamericano que estudia en la Academia de Cine de Beijing, una academia famosísima de la que han salido los más importantes directores chinos como Zhang Yimou, como Chen Shai-ke. Entonces, siendo el primer mexicano que estudia cine en China, se queda. A la vuelta de unos años produce su segundo cortometraje de ficción que se llama Bailu, sobre el camino, una historia que tiene que ver con la revolución cultural, con el terremoto terrible del 2008 que devastó una zona de Sichuan en China. Es la historia de un anciano que pierde la memoria y que intenta recuperar el domicilio donde vivía su esposa cuando él fue víctima de la revolución cultural. Esta película se presentó en el Festival de Cine de Busan y decía pues, se consolidó esta primera presencia de México en China a través del cine, a través de Pablo. Ahora mismo Pablo, junto con Martín Torrens, que es otro estudiante que ha seguido sus mismos pasos, un estudiante del CUEC que ahora está en China, están preparando la que será sin duda un proyecto sin precedentes, la primera coproducción de un largo de ficción México-China. La película se llama Paseantes de Cadáveres, tiene que ver con una piloto de la compañía que quebró mexicana de aviación, que emprende un viaje a China y tiene como protagonistas a Arcelia Ramírez, como productora a Tita Lombardo. Están en el proceso de producirla, esperemos que pronto tengamos noticias de ella, pero esto, insisto, abre un puente inusual, novedosísimo, entre México y China. Y Pablo además ahora se desempeña, además de hacer su trabajo como cineasta, como coordinador de proyectos culturales de la representación de la UNAM en China. De modo, decía yo al inicio, que se concatenan cosas, se reúnen cosas de manera virtuosa y lo que tenemos ahora es no solo una historia extraordinaria de un mexicano que hace cine en China, es la primera película en la historia del cine mexicano que se habla en chino, sino que tenemos también una nueva presencia del cine mexicano en China. La película Distancias Cortas de Alejandro Guzmán ganó el año pasado el premio, se llaman los Gallos de Oro, que son los equivalentes a los Óscares chinos por la mejor película extranjera. Roma se presentó en circuitos de arte dentro de China y bueno, pues estamos, gracias al impulso de gente como Pablo, de esta diáspora cultural de la que venimos hablando aquí cada semana y de la que estaremos hablando las próximas semanas, es que podemos ver cómo hay una nueva composición cosmopolita que cruza fronteras del arte y la cultura mexicana.
Y esto, como dices, ha abierto las puertas. Hay más mexicanos que están estudiando allá. Yo tuve la oportunidad de por ahí entrevistar uno en una estancia en China y decía, bueno, es que una parte es estudiar cine, que es una escuela importantísima, pero otra parte es estudiar la lengua. En el caso de Pablo, su interés por esta cultura lo llevó a empezar a estudiar desde tiempo atrás. Y no solo estudió acá en el CIELE, como decía, pero la beca que obtuvo, que es una beca de 5 años, los primeros 2 eran para estudiar 24 horas solo chino. Para poder estar en capacidad de tomar una materia de cine en chino, primero pasó 2 años solo estudiando el idioma. De ese nivel, de esa magnitud es el desafío de un estudiante mexicano que cruza la frontera y se establece allá. Y ahora Pablo está allá, ha trabajado con otros cineastas como director de fotografía. Una de sus trabajos acabó estando presente en el Festival de Cannes, en el Festival de Berlín. Se ha convertido ya en una figura de, digamos, de la comunidad cinematográfica china y es un mexicano egresado del CUEC, de la UNAM, que nos representa de manera muy notable. Bueno, y una de las cosas que también hace es promover lo que se hace en México allá en China. ¿Qué tanto se conoce el cine mexicano por allá? Decía, muy poco, poquito. salvo en circuitos. Estas películas que mencionaste. Sí. Pero sin duda el hecho de que la película de Alejandro Guzmán haya obtenido el premio a la mejor película extranjera habla de un reposicionamiento del cine mexicano, y Roma ha sido apreciada y ha estado no en cartelera comercial, pero sí en circuitos comerciales de Pekín. De manera que el camino hay que seguirlo recorriendo, pero Pablo lleva una delantera y Pablo es alguien del que oiremos en los próximos años, y sobre todo esperemos el día en que presentemos en la cartelera esta coproducción México-China, la primera en la historia de nuestro cine. Edgardo, pues qué buenas noticias nos traes, qué personaje tan interesante, qué trayectoria tan interesante, sigue con la actriz, con la música. Con la Weiwei, que es la muy célebre ejecutante de virtuosa, pipa. Tiene una familia establecida, tienen 2 hijos, porque ahora ya la política del hijo único se ha liberalizado. Bueno, pues gracias por compartirnos estas historias que tienen que ver con mexicanos que están haciendo un trabajo de embajadores no institucionalizados necesariamente. En este caso, bueno, él trabaja con la UNAM, pero igualmente hace un trabajo individual que nos representa. Muchas gracias, Edgardo. Sí, no institucionalizado, pero yo diría, pero con el apoyo de instituciones, porque esta historia sería imposible sin la UNAM, sin el CIELE, sin Relaciones Exteriores y sus becas, sin la Embajada de México en China. Todo concurre para que México pueda tener una proyección diferente en un lugar tan lejano para nosotros, tan exótico como China. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana seguiremos con China. Bueno.